¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo la ven con Donald Trump? Donald Trump ha estado pues en una situación totalmente incongruente desde que ha asumido la presidencia en Estados Unidos. En este punto que quiero mostrar en el video es en relación a lo que dijo Omar García Harfuch sobre la detención o bueno, la entrega de Ovidio Guzmán. Porque Donald Trump ha hablado mucho que va a tipificar como personas que hacen terror a los grupos organizados del crimen organizado en nuestro país, pero ellos empiezan a decir, ¿sabes qué? Ven para acá, vamos a negociar y se acabó el juego. Entonces, ¿a qué está jugando Estados Unidos si tanto critica a estos mismos grupos, pero los trae consigo para tratar de llegar a negociaciones y que pues obviamente permanezcan en Estados Unidos? Es algo lamentable también aquí relacionándonos con eso porque Donald Trump empieza a hablar de los migrantes en Estados Unidos, de los migrantes latinos sobre todo, que están en Estados Unidos, que obviamente trabajan para aportar al país de Estados Unidos y pues los trata como criminales a los latinos. Hemos visto la situación de las cárceles que ha hecho con este títere que tiene como Bukele y termina mandando a muchos para allá porque son criminales según Donald Trump. Entonces a estos latinos que van a trabajar, a ganarse la vida, los trata con la punta del pie. Pero bueno, en la hipocresía de Donald Trump, que quiere culpar a México por la cuestión de la inseguridad, él termina negociando obviamente con estos grupos delictivos. Entonces es algo totalmente absurdo lo que termina sucediendo. Y como aquí bien lo señala Omar García Harfuch, dice que sería lamentable que Ovidio reciba beneficios de esta negociación. Y esto tiene que ver más que nada porque todos estos enfrentamientos que ha habido donde los militares, los marinos, las fuerzas armadas en nuestro país obviamente pues exponen su vida prácticamente y donde lamentablemente muchos de ellos han caído en esta lucha que ha existido. Entonces, a pesar de que México también le ha llevado varios criminales que estuvieron ahí, que Estados Unidos lo solicitó, aquí está ese punto, pues. Sí, Estados Unidos le dice a Ovidio, a su familia, vengan para acá, vamos a perdonarlos, vamos a negociar, ustedes me van a dar cierta información y asunto arreglado, acabado. Pero bueno, ¿y los migrantes? ¿Y cuál es el trato de los migrantes? Y eso podemos juntar otros temas, camaradas, porque aquí lo que podemos observar también es esto que sucede en otras partes del planeta, ¿sí? Ya olvidándonos un poquito de México, hace poco Donald Trump fue allá a Siria, fue a dar una gira, fue a hablar sobre estas inversiones en Estados Unidos, pero va a los países donde sí, donde se sabe que existe una cuestión de estas personas que causan terror y estas personas que ellos tipificaban como personas que causan terror, ahora están negociando con ellos, están trabajando con ellos. Y esto no es raro, esto no es reciente, esto es algo de muchos años donde en diferentes países del Medio Oriente Estados Unidos empieza a entrenar, empieza a crear estos grupos paramilitares en diferentes países para tratar de derrocar a algún gobierno que a lo mejor ya no les conviene, ya no les funciona, ya no está alineado a sus intereses. Y eso hay muchísimos ejemplos. Uno de los más famosos, pues hay que recordar el 11 de septiembre. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo ahora, porque como menciona aquí otra nota, dice, inician las traiciones. Esta es la información que habría revelado Ovidio, en este caso, en Estados Unidos, porque pues sí, llegó la familia, hubo capturas claves, hubo decomisos, y bueno, obviamente va a empezar a soltar cierta información, y que pues, sí, por una parte sería interesante, sería bueno que empiecen a realizar más detenciones, y que se pueda frenar esto que lamentablemente ocurre tanto en México como en Estados Unidos. Porque hay que mencionar que recientemente Estados Unidos hizo una fiesta, hizo bombo y platillo, porque obtuvieron en sus decomisos, algo histórico para ellos, una cierta cantidad, que en México, desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han visto estos decomisos, y desde que está la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch, estos han incrementado aún más. México está trabajando arduamente para poder contrarrestar esta situación lamentable que tenemos muchos años en nuestro país. Pero bueno, aquí en este caso esto de la incongruencia que ha existido, la hipocresía de Estados Unidos,
que empieza a decir que México, los gobiernos de México están vinculados con los criminales. Así lo señala. Así quiere decir, aquí sí quiere empezar a golpear, pero bueno, al final Donald Trump llega, los apapacha, pues empieza a negociar con ellos y asunto arreglado. Y repito, esto no puedo dejarlo de pasar con la cuestión de los inmigrantes, porque a los inmigrantes, a esos no hay maneras de negociar. No hay manera de que los inmigrantes que han ayudado mucho a Estados Unidos en muchos sentidos no se les trate con decoro, se les trate con un odio terrible, con una xenofobia. Pero aquí es esto, discurso absurdo de Donald Trump, que obviamente que no está cayendo de todo agradable para sus propios votantes y para el pueblo estadounidense. Sí, porque hay que mencionar también que en el 2027 va a haber elecciones en Estados Unidos. Vamos a ver todas estas babosadas que está haciendo Donald Trump, cómo le van a empezar a afectar o no, obviamente, a los candidatos de estos grupos de los republicanos. Pero bueno, así está la situación, camaradas. La hipocresía de Donald Trump, donde señala que pues todos los países prácticamente de América Latina, muy particularmente con México, están relacionados con el crimen organizado, pero ellos terminan negociando, ya sea en México, ya sea en otras partes del mundo, y bueno, al final de cuentas ellos solamente tienen unos intereses particulares. No les importa la seguridad realmente, no les interesan muchas cosas. Es negocio, llámese en cualquier esfera, llámese cualquier tipo. Estados Unidos solamente busca un negocio, ¿sí? Termina, como bien lo dice, negociando una captura para seguir con sus pues negocios. Pero bueno, así está la situación de Donald Trump, la hipocresía de Donald Trump y cómo se relaciona con estos grupos. Y obviamente es algo que Omar García Harfuch ya lo mencionó, que sería algo lamentable de que esto empiece a suceder. Pero bueno, ojalá que sí sigan reduciéndose este tipo de detalles, este tipo de grupos. Pero bueno, vamos a ver en qué empieza a seguir negociando Donald Trump. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.